Mi casa es mi santuario. No es una forma de hablar, es un hecho literal que se puede medir en planos y en kilos de hormigón. Sofía y yo la diseñamos juntos, cada línea, cada ventana, cada viga de madera expuesta. Ella era el alma, yo era la estructura. Juntos creamos un refugio de lógica y amor, un lugar donde la luz del sol entra por la mañana exactamente en el ángulo correcto para dar en la pared de nuestra habitación. Durante los 2 años que han pasado desde que un conductor ebrio decidió que su prisa era más importante que la vida de mi esposa, esta casa ha sido mi única ancla. Cada rincón es un recuerdo, cada objeto una conversación suspendida en el tiempo. Por eso, cuando el teléfono sonó y vi el nombre de Laura en la pantalla, una parte de mí quiso ignorarlo. Mi hermana menor. Desde que Sofía se fue, nuestras conversaciones se habían vuelto extrañas. Tensas. Como caminar sobre un suelo de cristal que sabes que se va a romper. Contesté, por supuesto. La costumbre, supongo. O quizás ese estúpido y arraigado sentido del deber del hermano mayor. Arturo. Hermanito, su voz sonaba falsamente alegre, un tono demasiado agudo, demasiado ensayado. ¿Cómo estás? Te he notado tan perdido últimamente. No estaba perdido, estaba de luto. Pero para Laura, cualquier emoción que no girara en torno a ella era un inconveniente. Le di la respuesta de siempre, la que no invita a más preguntas. Estoy bien, Laura. ¿Y tú? ¿Cómo va el embarazo? Y con eso, abrí la compuerta. Me habló durante 10 minutos sobre sus náuseas, sobre el color perfecto para el cuarto del bebé, sobre lo agotador que era estar creando una vida. Y entonces, llegó el verdadero motivo de la llamada. Voy a hacer un pequeño baby shower en casa. Algo íntimo, ya sabes, dijo. Sabía que mentía. Íntimo para Laura significaba menos de 50 personas. Y de verdad necesito que vengas. Significará mucho para mí. Dudé. El aire se sintió pesado. La última reunión familiar, en Navidad, fue una tortura. Laura no paró de hacer comentarios sobre lo vacía que se sentía la casa de nuestros padres sin la energía de Sofía, para luego añadir que quizás era una oportunidad para empezar de nuevo. Mi madre, Isabel, como siempre, asentía y le sonreía, cómplice de su crueldad sutil. No lo sé, Laura. No estoy muy social últimamente, dije, la excusa más honesta que pude encontrar. Por favor, suplicó, y noté el cambio en su tono, la manipulación endureciéndose bajo la capa de azúcar. Necesito tu ayuda con unas cosas de la decoración, tú que eres el arquitecto, el experto, hizo una pausa, y luego asestó el golpe, aunque Sofía seguro lo habría resuelto en la mitad de tiempo. Era tan perfecta. Te espero, hermanito. Ahí estaba. La mezcla de halago y puyazo que era su firma. La comparación constante. El recordatorio de que mi vida, sin Sofía, estaba incompleta a sus ojos. Y como un idiota, acepté. Una parte de mí, la parte que aún no había muerto con Sofía, se dijo a sí misma que era lo que ella habría querido. Sofía siempre se esforzó por mantener la paz en mi familia, por construir puentes sobre las grietas que mi hermana y mi madre insistían en cavar. Ir era una forma de honrar ese esfuerzo. Será genial, hermanito, dijo Laura antes de colgar. Hay algunas cosas de las que la familia necesita hablar, para sanar de una vez por todas. Esa frase se quedó flotando en el aire mucho después de que la llamada terminara. No sonaba como una promesa. Sonaba como una amenaza. Y yo, voluntariamente, estaba a punto de caminar directo hacia la emboscada. El día del baby shower, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva. El jardín de la casa de Laura y su esposo, Carlos, parecía arrancado de una revista. Todo era una explosión de rosa, blanco y dorado. Globos, guirnaldas, una mesa de postres que parecía una obra de arte. Era perfecto. Demasiado perfecto. Era un escenario, y pronto descubriría que yo era el protagonista de una obra que no sabía que estaba interpretando. Me sentía como un fantasma en la fiesta. Navegaba entre grupos de gente que reía demasiado alto, con sonrisas que no llegaban a los ojos.
Saludé a mi madre, Isabel, que me dio un abrazo rápido y me dijo al oído, qué bueno que viniste, hijo. Laura necesita nuestro apoyo. Nuestro. Como si fuéramos un frente unido. Le entregué mi regalo a Laura. Había pasado semanas buscando una cuna de diseño escandinavo, minimalista y elegante, como las que a Sofía le gustaban. Además, incluye un sobre con una transferencia considerable para la primera cuenta de ahorros de mi futura sobrina. Laura abrió el sobre primero, y sus ojos se iluminaron brevemente. Luego, con una sonrisa que no ocultaba su veneno, dijo en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca la oyeran, «Ay, Arturo, siempre tan espléndido. Se nota que Sofía te enseñó a gastar bien el dinero». Mi madre, que estaba a su lado, sonrió con aprobación. Como si fuera un cumplido. Vi a Carlos, mi cuñado, al otro lado de la mesa. Me miró, y por un segundo, vi una sombra de incomodidad en sus ojos antes de que desviara la mirada. Fue una señal, una que ignoré en ese momento. Llegó el momento de abrir los regalos. Laura se sentó en una silla que parecía un trono, rodeada de cajas y bolsas de colores pastel. Cada acto, qué bonito, era más exagerado que el anterior. El ambiente era sofocante, cargado de una falsedad que se me pegaba a la piel. Yo solo quería que terminara para poder volver a la honestidad silenciosa de mi casa. Pero Laura tenía otros planes. Después del último regalo, en lugar de dar las gracias y pasar al pastel, se puso de pie. Sostenía un micrófono que había aparecido de la nada. El murmullo de las conversaciones se apagó. Gracias a todos por venir, comenzó, con la voz temblorosa por una emoción que yo sabía que era fabricada. Significa todo para mí y para Carlos tenerlos aquí, celebrando la llegada de nuestra pequeña. Hizo una pausa dramática. Sus ojos me buscaron entre la multitud. Arturo, hermanito, ¿puedes venir y ponerte a mi lado, por favor? Para que sientas el apoyo de todos. Mi sangre se heló. Era una orden, no una petición. Sentí 50 pares de ojos sobre mí. Caminé hacia ella como un autómata, con las piernas pesadas. Me puse a su lado, sintiéndome un idiota, un accesorio en su pequeño teatro. Ella puso una mano en mi brazo. Su tacto era frío. Quiero aprovechar este momento, continuó, mirando a los invitados pero hablando para mí. Un momento de amor, de familia, de honestidad, para compartir algo que he guardado durante 2 largos años por proteger a mi hermano. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Eran perfectas, cristalinas. Mi madre la miraba con una adoración que me revolvió el estómago. Algo que mi querida cuñada, Sofía, su nombre salió de sus labios como una mancha, me hizo prometer que nunca contaría. Pero mi conciencia ya no puede más. No puedo ver a mi hermano vivir en una mentira. El silencio en el jardín era ahora absoluto, pesado, denso. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Sofía, continuó Laura, con la voz rota por un sollozo falso. Sofía tenía un problema. Una adicción secreta al juego. Poco antes de su accidente, me confesó que había acumulado una deuda enorme. 50.000 euros. Lanzó la cifra como una piedra. El impacto fue visible en los rostros de los invitados. Jadeos ahogados, miradas de shock que se clavaban en mí. Yo no podía moverme, no podía respirar. Era como si el mundo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapado en el centro de un cuadro horrible. Me rogó que no te dijera nada, Arturo, dijo, mirándome directamente, sus ojos llenos de una falsa compasión. Y yo, por amor a ella y a ti, guardé su secreto. Pero no es justo. No es justo que su error ponga en riesgo tu futuro, tu patrimonio. Lo revelo ahora, delante de todos los que nos quieren, para que sepas la verdad. Para que podamos ayudarte a superarlo. Porque somos una familia. La última frase fue la más cruel de todas. El mundo se reanudó en un torbellino. Mi madre corrió a abrazar a Laura, llorando y susurrando lo valiente que era. Ambas me miraban a mí, al otro lado del abismo que acababan de crear, con una mezcla de lástima y acusación. Como si yo fuera el viudo ingenuo de una mujer irresponsable y mentirosa.
No dije nada. No podía. Las palabras eran inútiles contra un ataque tan calculado, tan vil. Di un paso atrás, liberándome de la mano de Laura. Me di la vuelta y, bajo la mirada atónita y compasiva de 50 extraños y 2 traidores, caminé. Atravesé el jardín perfecto, salí por la puerta y dejé atrás el escenario de mi humillación pública, sin mirar atrás. Cada paso era un golpe, cada metro una confirmación de que la familia que yo creía tener, en realidad, nunca había existido. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La casa, mi santuario, se había convertido en una cámara de eco para la mentira de Laura. Sus palabras rebotaban en las paredes, envenenando cada recuerdo. El gaslighting, esa forma sutil de hacerte creer que estás loco, empezó a hacer su trabajo. Me sentaba en el estudio que Sofía y yo habíamos diseñado, mirando sus fotos. ¿Era una mentira esa sonrisa? ¿Había desesperación detrás de sus ojos claros? Empecé a dudar. No de Laura, sino de mí mismo. ¿Y si tiene razón? ¿Fui un mal esposo? ¿Había algo que no vi, una oscuridad que ignoré? ¿Me falló la persona en quien más confiaba? Mi mente era un campo de batalla. La imagen de Sofía que yo amaba luchaba contra el monstruo que Laura había creado. Revisé viejos estados de cuenta hasta altas horas de la madrugada, buscando un agujero, una transacción inexplicable que probara que yo había sido un ciego. No encontré nada. Solo la meticulosa organización de siempre, el equilibrio perfecto de nuestra vida en común. Mi momento más bajo llegó una noche. Estaba revisando una caja de recuerdos, cuando mi mano rozó un pequeño cuaderno de cuero que le había regalado en nuestro último aniversario. Lo abrí, y en la primera página, estaba su caligrafía elegante y segura. La nota era para mí. Decía, mi querido arquitecto. Gracias por construir este refugio para nosotros, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Contigo, y solo contigo, me siento a salvo de cualquier tormenta. Te amo más allá de las palabras. Tuya siempre, Sofía. Leí esas líneas una y otra vez. Las lágrimas que no había derramado en el baby shower cayeron sobre el papel. Esta era la verdad. Esta era la Sofía que yo conocía. La que construía refugios, no la que los destruía con deudas. La duda no se desvaneció, fue aniquilada. Y en su lugar, nació una furia fría, una determinación de acero. No se trataba del dinero. Se trataba de la guerra por su memoria. Al día siguiente, llamé a Elena. Elena era la mejor amiga de Sofía desde la universidad. Era abogada, brillante, directa y la persona más leal que conocía. Nos encontramos en su despacho, un espacio ordenado y sobrio que contrastaba con mi caos interno. Le conté todo, cada palabra del discurso de Laura, cada detalle de la humillación. Su rostro pasó de la incredulidad a una ira volcánica. Esa víbora mentirosa, siseó, apretando los puños. Te juro, Arturo, que voy a... Necesito pruebas, Elena, la interrumpí. Necesito algo que destruya su mentira de forma tan pública como ella destruyó el nombre de Sofía. Elena suspiró, y su ira se convirtió en tristeza. Arturo, hay algo. Pero le prometí a Sofía, dudó, y su conflicto era palpable. Le prometí que nunca hablaría de esto. Su mayor miedo era el conflicto en tu familia. Me pidió que protegiera a Laura, por increíble que parezca. Sentí un golpe en el estómago. ¿Protegerla de qué? Tuve que insistir. Tuve que apelar a la lógica, al honor. Elena, la mejor forma de honrar a Sofía ahora no es guardando un secreto que la perjudica, es defendiendo su nombre. Laura ha profanado su memoria en público. El silencio ya no la protege, la condena. Ayúdame a restaurar la verdad. Te lo ruego. Por ella. Mi convicción, nacida de días de duda y dolor, finalmente la convenció. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Tienes razón, dijo, con la voz firme de una abogada lista para la batalla. Al diablo con la promesa. La verdad es más importante. Y la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. La deudora,
por supuesto, no era Sofía. Era Laura. Hacía 3 años, antes de casarse con Carlos, se había metido en un lío monumental de apuestas online. Debía 50.000 euros y los acreedores la estaban amenazando. Mis padres se negaron a ayudarla. Desesperada, acudió a Sofía. Y Sofía, mi increíblemente noble y tonta Sofía, para evitar un escándalo que destrozaría a mi familia, le dio el dinero. De sus ahorros personales. Con 2 condiciones, que se lo devolviera poco a poco y que algún día me lo contara. Elena tenía las pruebas irrefutables. La copia de la transferencia bancaria de la cuenta de Sofía a la de Laura, por la cantidad exacta de 50.000 euros. Y lo más devastador, capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp. Sofía, ya está hecho, Laura. Por favor, prométeme que buscarás ayuda. Laura, gracias, gracias, gracias. Te debo la vida. Arturo no puede saberlo nunca. Sofía a Elena, días después, le presté el dinero. Espero no haberme equivocado. Pero no podía dejar que perdiera su casa. Al fin y al cabo, es su hermana. El arquitecto en mí tomó el control. El dolor se canalizó en un plan. Mientras trazaba la estrategia con Elena, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos, mi cuñado. Quería verme, en secreto. Nos encontramos en una cafetería anónima. Se veía demacrado. Arturo, no sé qué está pasando, dijo, sin mirarme a los ojos. Pero la historia de Laura, nunca me cuadró. Ha estado muy extraña con el dinero, escondiendo facturas, nerviosa. No sé qué verdad le vas a sacar, pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Tenía un aliado inesperado. La última pieza del rompecabezas. Esa tarde, convoqué una reunión familiar de emergencia en mi casa. El pretexto, discutir cómo vamos a gestionar la terrible deuda de Sofía. Laura y mi madre llegaron juntas, como un frente unido de mártires. Laura con su expresión de preocupación ensayada, mi madre con una mirada de severa decepción dirigida a mí. Se sentaron en el sofá que Sofía y yo habíamos elegido juntos. Las dejé hablar. Laura repitió su sarta de mentiras, añadiendo detalles sobre cómo Sofía lloraba en su hombro. Mi madre intervino para decir que, como familia, debíamos elaborar un plan para pagar las deudas de la pobre Sofía. Escuché en silencio, dejando que cavaran su propia tumba. Cuando terminaron, me levanté y fui a mi escritorio. Con una calma que las aterrorizó, puse sobre la mesa de centro, una por una, las copias de los documentos. La transferencia. Los mensajes. Hablemos de una deuda, dije, con la voz tan fría y afilada como el acero. Pero hablemos de la deuda real. La tuya, Laura. Laura se quedó blanca como el papel. Intentó negarlo, balbuceó sobre falsificaciones. Mi madre se levantó de un salto. Esto es un asunto familiar privado. No tienes derecho. Privado, la corté en seco, y por primera vez en mi vida, le levanté la voz a mi madre. Tú y tu hija lo hicisteis público delante de 50 personas. Lo convertisteis en un espectáculo. Ahora lo resolveremos. Con la verdad. Entonces, asesté el golpe final. El detalle que Elena me había contado al final, el que lo cambiaría todo. ¿Sabes de dónde sacó Sofía ese dinero, mamá?, le pregunté, mirándola fijamente. Ella negó con la cabeza, confundida. No eran ahorros cualquiera. Era el dinero que teníamos apartado para dar la entrada de vuestra casa de retiro. Un regalo sorpresa que estábamos planeando para vuestro aniversario. Al robarle a Sofía, Laura no solo me robó a mí. Os robó vuestro futuro. Vuestra tranquilidad. El rostro de mi madre se descompuso. La verdad, en toda su horrible magnitud, la golpeó como una fuerza física. Miró a Laura, no con amor, sino con horror. En ese momento, apareció Carlos en la puerta, como habíamos planeado. Miró a su esposa con una decepción infinita y dijo una sola palabra, Laura. Acorralada, expuesta y sin aliados, Laura se derrumbó. Le deslicé sobre la mesa un acuerdo de pago legalmente vinculante que Elena había preparado.
Tienes dos opciones, le dije. Firmas esto y me devuelves cada céntimo con intereses en los próximos 24 meses. O mañana mismo inicio un proceso legal por fraude y estafa, y esta carpeta, señalé las pruebas, se envía a cada tía, tío, primo y amigo que estuvo aplaudiendo tu valiente mentira en el baby shower. Carlos se acercó, cogió el bolígrafo y se lo puso en la mano a su esposa. Firma el papel, Laura. Y ella, temblando de rabia y humillación, firmó su sentencia. Con el documento firmado sobre la mesa, el silencio en la habitación era espeso, tóxico. Laura lloraba, pero sus lágrimas ya no tenían poder. Eran las lágrimas de una actriz cuyo público se ha ido. Mi madre me miraba, con los ojos anegados en una súplica desesperada. Hijo, somos familia, susurró, la frase que había sido el escudo de todos los abusos. Me levanté, sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Las miré a las dos, a la arquitecta de la mentira y a la habilitadora que le dio las herramientas. La familia construye, no demuele, dije, y mi voz era la de un extraño en mi propia casa, firme, clara y definitiva. Sofía pasó años construyendo puentes que ustedes no tardaron ni un segundo en dinamitar. Construyeron esta mentira juntas, ahora vivirán con la verdad solas. Caminé hacia la puerta y la abrí. Fuera de mi casa. No hubo más discusión. Se levantaron y se fueron, dos sombras derrotadas saliendo de mi santuario. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue doloroso. Fue limpio. Era el silencio del espacio vacío, listo para ser llenado con algo nuevo. Les pedí a Carlos y a Elena, que habían esperado fuera, que se fueran también. Necesitaba estar solo. Por primera vez, el final de una batalla familiar no me dejaba agotado, sino lleno de una energía tranquila. Había demolido la estructura podrida de mi vieja vida. Han pasado 6 meses. Estoy en mi estudio. La luz de la tarde entra por la ventana, exactamente como Sofía y yo lo planeamos. Sobre mi mesa de trabajo no hay planos para una casa, sino el diseño de algo pequeño, simple. Un banco de madera y acero para el parque del barrio. Un lugar para que la gente se siente, respire y encuentre un momento de calma. En la esquina del diseño, hay una pequeña placa grabada. Apenas se lee, pero yo sé lo que dice, en memoria de Sofía. Un lugar para encontrar la paz. Mi móvil vibra sobre la mesa. Es una notificación del banco. Transferencia recibida de Laura Martínez. La miro sin emoción, una simple transacción. Archivo la notificación y vuelvo a mi trabajo, al trazo limpio del lápiz sobre el papel. La pena por Sofía no se ha ido. Es parte de la estructura de mi ser, una viga de carga que siempre estará ahí. Pero ya no es una carga aplastante. La he integrado. He aprendido que el amor no es aguantar el dolor, sino defender la verdad. Y que a veces, para construir tu propia paz, primero tienes que demoler todo lo que te impide ser libre. Estoy diseñando mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, se siente sólido, se siente mío.